Bienvenidos una vez más a Gnosis Salto, quien les habla Martín Rodríguez, instructor de la doctrina gnóstica. En el día de hoy vamos a compartir una enseñanza sumamente trascendental, muy enigmática, porque fíjense ustedes que siempre nos han hablado, o ustedes seguramente han escuchado alguna vez, hablar de eso, del aura de las personas, o de la energía, incluso nos hablan de seres que pertenecen a otras dimensiones. Nos hablan también, o hay ciertos cuentos, incluso películas, de lo que es la magia, o de lo que es esa capacidad de influir o de influenciar en las demás personas. Todo eso enigmático que muchas veces uno puede decir de alguna manera, se alimenta de lo que son esas películas fantasiosas o de lo que son esos cuentos fantasiosos, que claro, atraen a cualquier buscador o intrigan a cualquier persona que la vea o que la lea. Pero fijémonos que la doctrina gnóstica va directamente a lo que es eso en la realidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de magia, que lo citamos recién, no nos referimos, y no se alarmen o no se atemoricen, de eso tan tétrico y tenebroso que también existe, pero a eso no nos referimos. Si bien lo vamos a citar porque uno debe tener ojo, tener mucho cuidado con algunos detallecitos, y sabemos incluso que mucha gente se acerca a nuestra doctrina, queriendo investigar quizás a qué se dedican los gnósticos o qué es eso oculto que practican. Pues algo de eso le vamos a comentar, no todo, porque eso ya tiene otro precio. No, son gratuitos nuestros cursos, es una doctrina que cualquiera lo puede encontrar en los libros de Samael Aun Weor, pero hay ciertos detalles que nosotros vamos a compartir con ustedes. Y evidentemente la magia no es una teoría solamente, no es, como decíamos, un cuento fantasioso. Lo que son esos mundos mágicos, o ese mundo, vamos a decir, oculto, eso es una realidad. Pero ¿qué es lo que sucede? El ser humano tiene 5 sentidos físicos, o sea, 5 sentidos para percibir la vida, que son el tacto, el olfato, el gusto, la vista y el oído. Esos 5 sentidos nos permiten a nosotros capturar todo lo que sucede en el mundo de las 3 dimensiones, en el mundo tridimensional, en el mundo físico. Entonces, nuestra mente almacena o ha almacenado toda la información que ha ingresado a nosotros, obviamente, que ha ingresado a la mente, lo captura a través de los 5 sentidos. Entonces nos estamos dando cuenta de que la información que nosotros tenemos almacenada en nuestra mente proviene del mundo exterior, o sea, de lo que hemos leído, escuchado, etc. Pero hay una gran realidad en todo ser humano, pero que muy pocos se han dedicado a verificar, a comprobar, que hay 7 sentidos más que son de percepción interna. ¿Qué quiere decir eso? Que ese mundo invisible, ese mundo, por ejemplo, del pensamiento, ese mundo tan enigmático que es el mundo de los sueños o el mundo astral, esas dimensiones o esos mundos invisibles para estos sentidos, porque no son los sentidos, o sea, la vista no es el sentido que corresponde a capturar la información que está más allá del físico. Entonces, pongamos atención, hay sentidos internos que todas las personas poseemos, porque estamos hechas todas iguales. Pero ¿qué es lo que sucede? Como no se utilizan esos 7 sentidos internos, como no se utilizan, o mejor dicho, se dejaron de utilizar, porque los niños
tienen esos 7 sentidos, vamos a decir, activos. Entonces ellos perciben más allá de lo que nosotros los adultos percibimos, porque nosotros lo dejamos de usar esos sentidos. Me refiero a los 7 sentidos, me refiero a lo que es la clarividencia, la polividencia. Esos sentidos, la clarividencia corresponde al ya conocido tercer ojo, que permite ver con claridad los mundos internos, esas dimensiones ocultas. Esos cuentos o esas anécdotas que uno ha escuchado de lo que son, por ejemplo, las hadas, los duendes, los gnomos y pigmeos, y tantos casos, hasta inclusive de esos fantasmas o esos los muertos, los fallecidos, esas personalidades que incluso a veces, o esas sombras que alguna persona puede ver, puede capturar la imagen. Eso se sucede en otra dimensión, vuelvo a decir, que están paralelas, es decir, están aquí también, nos rodean, forman parte de esta creación. Pero como nosotros no vemos, no percibimos, pues eso no está al alcance nuestro. Entonces, seguíamos, está la clarividencia, la polividencia, está la intuición. La intuición se corresponde a lo que es un sentido que está en el corazón o al chakra que está aquí en el cardias. La intuición, uno generalmente lo utiliza cuando una persona percibe algo antes de que suceda, lo intuyó, se dice. Pero la intuición es más que eso. La intuición le da a la persona la percepción, o sea, a través de un sentir, puede percibir la persona en el estado que se encuentra, obviamente en el estado que uno se encuentra, primeramente nosotros. Si uno a veces anda mal, anda malhumorado, anda enojado y anda para todos lados así y no se ha dado cuenta de que está enojado, de que está malhumorado, no se ha dado cuenta. Entonces, si uno recurre a ese sentido de la intuición, uno sentiría o percibiría el sentido que lo está agobiando en determinado momento o en determinadas situaciones. También el sentido de la intuición nos permite capturar el sentir de otras personas, o nos permite capturar el sentir o la vibración de una planta, de un animal, de un ambiente, de un arroyo, de un atardecer, de un amanecer. En ese atardecer, amanecer, en el arroyo, en el ambiente de una casa, en una persona, etcétera, como lo veníamos diciendo, hay vibraciones, hay sentires, hay estados, hay niveles. Y eso se percibe a través de la intuición. Una persona, por más que quiera escuchar un amanecer, pues no va a percibir nada, más que el canto de los pájaros. Va a poder ver, pues, bueno, los colores que tiñe el sol y todo aquello. Pero me refiero a un aspecto más interno, más profundo, que incluso podríamos decir más real que esto que nosotros vemos. Porque fíjense que lo que nosotros vemos está condicionado, o mejor dicho, lo que nosotros percibimos con el sentido de la vista está condicionado por el concepto que tenemos en la mente de eso que estamos viendo. Cuando la persona desarrolla una intuición, por ejemplo, ella tiene que estar vacía de conceptos. Y al estar vacía de conceptos, captura la realidad de las cosas tal cual son. Entonces no se puede sugestionar jamás. No puede opinar de determinada cosa por lo que ha leído, por lo que le han dicho, sino que en un momento X pone su intuición o captura a través de un sentir eso, y la información esa es real. Y no nos basamos nosotros en lo que nos dijeron o en lo que leímos en algún lado, sino que nos empezamos a basar en nuestro propio procedimiento o en nuestra propia intuición, que eso es real. Claro, evidentemente debemos también tener una objetividad, y eso lo conseguimos a través de lo que es el despertar de la conciencia. La conciencia, diríamos, es
un aspecto que administra, de alguna manera, para que sea gráfico, administra lo que capturamos con los sentidos internos, evidentemente, y también los físicos, pero esos sentidos internos deben tener vuelvo a decir, una administración o una corroboración de la conciencia en la persona. La conciencia de cada persona es la que le indica el punto exacto. Entonces, que no se deje engañar la persona que está sintiendo determinada cosa cuando es un pensamiento o cuando es un aspecto de su mente que está poniendo algo que no es real. Entendamos de que puede la persona autoengañarse si no tiene conciencia despierta. Seguimos, también está lo que es la telepatía. La telepatía es esa percepción que se relaciona con el plexo solar y es la percepción, mejor dicho, es por donde ingresa cualquier, digamos, pensamiento, cualquier mensaje, cualquier influencia de otra persona o de otros seres, incluso hasta de una planta, de un animal. La persona puede recibir cierta información, por decirlo, o cierto conocimiento, o cierta vibración, la puede recibir a través de su telepatía. Ese es un sentido también que obviamente no va a capturar la telepatía solamente las cosas bonitas y agradables que la humanidad comparta con nosotros. O sea, queremos decir con esto que todas las rabietas, todos los odios, todos los enojos de las demás personas, pues vamos a tener ese sentido, lamentablemente, expuesto a capturar todo aquello. O sea, cuando uno le irradia un montón o cuando le dice un montón de insultos a otro, el que irradia ese odio o todos los insultos proyecta desde su glándula pineal o del chakra que está en la corona, de ahí proyecta vamos a decir, ese veneno de tipo energético hacia la otra persona, y la otra persona lo recibe justamente con lo que es la telepatía, es decir, lo recibe a través del plexo solar. Entonces uno podría sentir algo demasiado desagradable, por explicarlo de alguna manera, pero todo lo que les decimos, pues nada más es información hasta que uno no lo verifique por sí mismo. Y les invitamos a eso, a que verifiquemos lo que estamos diciendo para que entonces veamos de que lo que transmitimos tiene una realidad, tiene un fundamento. Y es evidentemente muy trascendental en la vida de cada persona que así se lo proponga. Seguimos, después tenemos el chakra relacionado con la próstata en los hombres y con el ovario, con el útero en la mujer. Este chakra le permite a la persona o le confiere lo que es el dominio de su energía. Cada persona posee una energía, si bien posee distintos tipos de energías, pero al fin se conjugan en uno solo, es decir, es única después. Tenemos energía mental, emocional, psíquica, etc. Pero en realidad se hace una vibración sola en la persona. Entonces, esa energía, lamentablemente, cuando nosotros pensamos todo el tiempo, pensamos, que eso le sucede a todo el mundo. Uno piensa y piensa y piensa, todo el día utiliza ese procedimiento de lo que es la razón. Entonces, en ese pensar y pensar y pensar, se gasta, mejor dicho, se malgasta la energía que la persona tiene. Por eso uno puede estar todo el día sentado, pero está tan preocupado, que finaliza el día y uno está agotado y no hizo nada. Estuvo sentado, pero gastó su energía pensando, o de repente muy estresado, y eso derrocha la energía que posee. Y esa energía que posee es la que le da a la persona, evidentemente, cierto poder, cierta facultad, cierto entusiasmo, incluso eso le da alegría, le da optimismo. Si uno ahorrara su energía, tuviese poder para concretar muchas cosas en su vida. Si uno ahorrara su energía,
porque esa energía psíquica se pierde, y si la persona lo pierde, vuelvo a decir, queda en una persona que se resuelve hacer ciertas cosas en su vida, pero ninguna se concreta. ¿Por qué? Porque no tiene ese empuje, no tiene esa dedicación. Vuelvo a decir, por el mal gasto de energía. Entonces, cuando la persona desarrolla ese sentido, vuelvo a decir, de la próstata en el hombre y del útero en la mujer, pues entonces conquista el dominio de su energía. Y luego entonces está los chakras, que son 2 en cada pulmón. Hay 2 chakras, 1 en cada pulmón, y nos da o nos confiere la gran capacidad de recordar las vidas pasadas. Muchas personas no creen en lo que es la reencarnación o lo que es el retorno, mejor dicho, es decir, la existencia en otras vidas, que nosotros existimos en un pasado. Para esas personas que no creen en la reencarnación, pues les recomendamos desarrollar ese sentido para verificar entonces de la realidad que eso tiene. Evidentemente tiene que existir vida o otras vidas. ¿Saben por qué? Porque a ustedes consideran justo de que la naturaleza, Dios, el universo, el creador, como ustedes quieran llamarle, consideran justo que unas personas nacen quizás en cuna de oro, ¿sí?, con toda su esplendor y sus comodidades, y otras de repente nacen encima de cartones, con una condición económica lamentable, o que algunas nacen tan sanos y vigorosos y otros nacen con dificultades físicas, psicológicas o cualquier tema en relación a la salud. Es decir, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué hay esa gran diferencia? Eso evidentemente lo que muestra es la conducta que la persona tuvo en otra existencia. Entonces, en esta, lamentablemente, nacen las condiciones de acuerdo a una ley superior que organiza justamente la venida o el retorno o la nueva existencia de todas las personas. Entonces, de acuerdo al comportamiento que uno tenga hoy, es en las condiciones que van a ser mañana. Eso es una realidad. Usted hoy dedíquese a algo específico y mañana obtendrá los resultados de eso, tanto para el bien como para el mal. Entonces, para finalizar, también tenemos el sentido o el chakra que se relaciona en lo que es el coxis, en el coxis. Allí, en ese hueso sacro, existe un sentido conocido en el oriente como lo que es el kundalini. El kundalini es un fuego, digámoslo así, energéticamente es un fuego, un poder que le da a la persona, o le da a aquel buscador o aquel investigador, le da ciertos poderes, ciertas capacidades, cierto, digamos, integración con esos aspectos superiores de la naturaleza. Aquellos grandes sabios, grandes filósofos, como por ejemplo lo fue el Buda, lo fue Fuxi en la China, lo fue Jesús el Cristo, lo fueron también las grandes culturas en el Egipto, también los mayas. También podríamos citar el gran filósofo Sócrates, Platón, todos esos grandes dioses, filósofos, vuelvo a decir, aquellos seres que han dejado en la historia de la humanidad marcado lo que es la sabiduría, lo que es un conocimiento de tipo superior, evidentemente tienen que haber trabajado o desarrollado ese sentido que decíamos que está en el coxis, que se relaciona en el oriente, le denominan el kundalini. Ese fuego o ese poder espiritual, aquella persona que lo despierta y lo desarrolla, pues entonces empieza a vivenciar la realidad que este mundo tridimensional no nos muestra no porque Él no quiera ser parte de nuestra vida,
sino que nosotros, por nuestro comportamiento, no somos parte de ese gran mundo invisible o de esa realidad que, vuelvo a decir, es más trascendental que la parte física, porque la parte física o el mundo tridimensional responde, obedece o se manifiesta ya cuando hay entonces una realidad interna. Cuando la persona empieza a verificar esos mundos internos o esas otras dimensiones, porque ha desarrollado sus sentidos para aquello, entonces empieza la persona a tener una vida terriblemente más trascendental, más profunda y más real sobre todas las cosas. Y no anda distraído en los pesares del mundo, no anda detrás de más dinero, no anda detrás de más posición social, sino que anda en búsqueda de la sabiduría que el entorno tiene para la persona. Entonces, de esta forma queríamos compartir con ustedes ese gran detalle que quizás para muchos no le den mucha importancia, pero aquellos que sí le den importancia tengan en claro que los resultados no se hacen esperar, y de esa forma la persona queda con una convicción de lo que estamos diciendo. La doctrina gnóstica, la gnosis, gnosis salto, que es donde estamos nosotros presentando y entregando toda esta doctrina gnóstica de Samael Aun Weor y de Lakshmi Daimon, grandes filósofos de esta época y de siempre, que gracias a esos entonces que han conquistado ese conocimiento y lo han escrito en los libros para que nosotros al estudiar, al profundizar en eso, podamos nosotros también tener vivencia de eso, convicción de eso, y sobre todas las cosas encontrar la razón de uno estar vivo hoy, la razón de uno existir. Esa razón, ese gran objetivo que uno tiene en la vida, pues lo puede descubrir, lo puede, digamos, encontrar. Y no está afuera, está en su interior, pero sí necesitamos un mapa, necesitamos una doctrina para entonces poder encontrarlo en nosotros mismos. Muchas gracias por prestar atención en esto, y recuerden, estamos indicándoles nuevos videos que vamos a hacer, nueva información. Quisiéramos que incluso nos hagan, si es así, a gusto de ustedes, alguna pregunta, pidan datos. Estamos a disposición de ustedes, porque justamente lo que queremos es compartir esta doctrina que nos ha servido a nosotros y a muchísima gente, pero hoy estamos nosotros con esta oportunidad de entregar aquello, y entonces a la orden para relacionarnos más íntimamente. Mi nombre es Martín, y entonces instructor de la gnosis, de la doctrina gnóstica, de Gnosis Salto. Nos pueden encontrar en Facebook, Gnosis Salto. Ahí estamos entonces también en contacto con todos ustedes, así que muchas gracias.